3, 2. Muy buenos días, el saludo cordial para todos ustedes, amables seguidores del canal Virtual Noticaldas y el programa Roce de Opiniones, Periodismo sin Condiciones. En esta mañana del miércoles 16, qué bonito ese número, 16 de febrero, año 2021. Quedan escasos 27 días para que la gente se acerque a las urnas y fortalezcamos la democracia. Lo importante es fortalecer la democracia y ante todo, que haya un voto por convicción y no por manipulación, que es lo que hemos enfatizado acá en los diferentes programas a través del canal Virtual Noticaldas. Si algún día Colombia tiene cultura política, porque en muchos casos, y como se dice coloquialmente, hay política de hambre, y ahí es donde la gente se aprovecha de la necesidad de un elector para llevarlo a una urna y se quedan sin saber por qué fue que votaron. Entonces lo importante es que haya cultura, que haya educación y ante todo que la gente... y más que todos los jóvenes, es un llamado muy especial, con mucho respeto, para que los jóvenes empiecen a meterse en el asunto político a través de la Constitución Política de 1991. Es que el título es bonito, Constitución Política del año 1991, donde el primer artículo, y bueno, compartir esto, el primer artículo de la Constitución reza, un Estado social de derecho, democrático, pluralista. Y mucha gente no sabe cuál es el artículo primero. Increíble, doctora Paula. Invitada con la gerencia general de Diego Fernando Garzón Marulanda, queremos agradecer a todas las personas que están en este evento conectadas con Facebook Live, Noticaldas Informativo. Mil gracias. Invitada, y estamos originando directamente desde Termales El Otoño, que es un punto de encuentro muy importante, que vienen grandes personalidades a nivel nacional e internacional. Invitada la senadora Paola Holguín, del departamento de Antioquia. Ella nació en la ciudad de Medellín y es nuestra invitada hasta ahora. Senadora, muchísimas bienvenida gracias. a Manizales y a Roce de Opiniones, Periodismo sin Condiciones. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias y un saludo a todos los que nos ven a esta hora y bueno, feliz de estar aquí, de estar en Manizales y en este lugar que es un pedacito de cielo, Termales del Otoño. Bueno, siempre se ha dicho, doctora Paola, que las mujeres a veces no se paran en el escenario político, hacerse contar, porque ustedes las mujeres tienen todo ese perrenque, tienen todo ese ánimo para mover campañas, pero poquitas oportunidades, o no sean esa oportunidad mejor para que también se hagan contar. ¿Cómo es usted? Usted es casada, ¿cierto? No, bueno, solterona. Bueno. Es que esa es la cosa. Pero... Claro que muchas mujeres casadas no le apuntan a una elección precisamente por eso, porque ellas dicen, no, es que se me dificulta mucho para atender a la familia. ¿Cómo hace usted, presidente, para hacer el recorrido por el país? Pero varias reflexiones a las mujeres. Primero, las mujeres tienen un liderazgo indudable. Uno recorre este país y se da cuenta que en los bancos, en las juntas de acción comunal, en las ONG, las mujeres lideran. Y cuando uno les dice, venga a la política, dicen, hasta allá no. Y deberían perderle el miedo. Y hay varias cosas. La primera es, seguramente la próxima elección, que son las locales, van a tener en los cuerpos corporados 50-50, porque ya esa ley pasó y estamos esperando simplemente que la Corte se pronuncie. Si es exequible, las próximas listas van a ser 50 y 50. Entonces, primera invitación a las mujeres que se animen a hacer política. 2, pues yo soy una solterona, yo tengo 48 años y desde los 4 estoy haciendo política, pero tengo muchas compañeras que son buenas madres, buenas esposas y hacen política. Entonces, no le tengan miedo, que se puede hacer, no importa el estado civil. A mí sí se me facilita mucho porque yo soy una política muy andariega. Entonces, como no tengo esposo ni hijos, pues puedo estar de lunes a domingo caminándome Colombia. ¿En qué partidos ha militado, senadora? Mis papás eran liberales. Yo estuve ahí siempre con el expresidente Uribe. Cuando él se sale al sector democrático, yo también. Después yo me voy a trabajar con él al gobierno y se forma el nuevo partido y luego el partido de la U y después el Centro Democrático. Yo siempre he estado al lado del presidente Uribe. Muy bien. Dentro de esa experiencia, ¿qué es lo que más ha aprendido, senadora? Lo primero que yo aprendí con el presidente Uribe es que la política es un camino de martirio y santidad, que la política se tiene que hacer para servir a los demás y que Colombia vale cualquier sacrificio. Yo creo que esa es la gran lección. Uribe, que para mí es un gran estadista, que además nos permitió crear un cuerpo de doctrina que no solo sirve para Colombia, sino que yo creo que cualquier país de América Latina
podría gobernarse con los principios del expresidente Uribe, le enseña a uno a hacerse moler por este país. Yo creo que esa es la lección más grande. Cuando se remite a la historia política en el mundo, muchas personas, unos están de acuerdo y otros no están de acuerdo con el caudillismo. ¿Por qué es importante para Colombia que haya caudillismo? Yo lo que creo es que uno no puede satanizar ni idealizar las cosas. Los países necesitan grandes líderes y todos los han tenido: Churchill, Margaret Thatcher, todo el mundo, Indira Gandhi, todo el mundo ha tenido grandes líderes y a eso no hay que tenerle miedo. Uribe siempre nos pedía una cosa: que pasáramos de Uribe al uribismo y del uribismo al centro democrático. Él decía, lo que tenemos que hacer es evolucionar, que se conserven las ideas más allá de las personas, que se conserve un cuerpo de doctrina, y yo creo que eso es importante, pero yo siento que los líderes son fundamentales en cualquier sociedad. Yo creo que eso no hay que satanizarlo, no hay que tenerle miedo, y necesitamos líderes como Uribe que tengan la capacidad de visionar que hay unas plataformas que se generan que van mucho más allá de ellos mismos, de la sola persona. Estamos conversando con la senadora Paola Holguín del Centro Democrático, invitada especial a este programa, Roce de Opiniones, Periodismo sin Condiciones, a través del canal virtual Noticaldas. Senadora, partiendo del principio del plano genético, estamos hablando ya del ser humano, ¿por qué al ser humano le da temor perder el poder? Sabe que yo no sé por qué, porque finalmente el poder es para servir. Tiene una gran ventaja y es que es efímero, y yo digo, lo mejor, por ejemplo, de ser senadora es que eso tiene fecha de vencimiento. Yo sé que entro el 20 de julio del 2014 y que termino en el 2018, ahora sabía que entraba el 20 de julio de 2018 y sé que termino el 20 de julio de este año, o si los colombianos me dan nuevamente la oportunidad, pues tendré otro periodo. Pero finalmente lo bonito de la política y del poder es eso, que mientras uno lo tiene que tener clarísimo que el poder es para servirle a la gente, no más, y que es efímero, que la vida es como un asadero de pollo, pero es que a veces arriba, a veces abajo. Pero es que a veces, senadora, y usted lo conoce muy bien por la experiencia que ha tenido, usted dice que empezó muy joven a hacer política, sí. Pero infortunadamente esto es una verdad de perogrullo, y es que las ganas de poder del ser humano hacen que no le sirva a una comunidad, sino que piense es en el interés particular. Eso es una verdad. Pero sabe que, Doc, ahí hay una diferencia y yo no creo que se pueda generalizar. Yo soy católica y para nosotros la política de verdad es un camino de santidad porque es la forma más excelsa de servicio a los demás. Entonces yo creo que en política pasa como todo en la vida. Usted va a encontrar abogados, médicos buenos y malos, que les interesa mucho el poder o la plata. En política también. A ver, ¿qué es ser un ser malo y qué es ser un ser bueno? A ver. Porque es que ahí hay una cosa que en campaña se ve mucho eso, el señalamiento hacia los demás, donde se juzga a priori, donde ni siquiera se llama juicio para condenar. Entonces aquí el ser humano y nuestra sociedad, y hablamos de nuestra sociedad porque no conozco otros países, es señalamiento sin llamar a juicio, y no se sabe quién es el malo y quién es el bueno. ¿Será que el ser humano sí tiene la autoridad para señalar a alguien de malo o de bueno? Aquí hay varias cosas y eso usted mismo lo decía. Si el poder es para servir, un político para robar, que pone sus intereses por encima del colectivo, ¿usted cree que es un buen político? Pues lo importante en la vida es que sea, no tanto ser buen político, que sea buena persona. Por eso, alguien así es buena persona, es buen político. Entonces yo creo que uno tampoco puede caer en la relativización de todo. A uno lo juzga mi Dios, pero uno tampoco puede caer en el relativismo absoluto donde no hay ni buenos ni malos y todo puede pasar y todo se puede hacer, porque yo creo que eso hace mucho daño. Hay una cosa, senadora, permítame hablar en primera persona. Tuve la oportunidad de hacer un trabajo investigativo con aquellas personas que son señaladas de delincuentes, pero cuando uno entra allá aprendí una frase muy bonita: el que tiene una historia difícil es porque nace en un hogar difícil. Ahí hay varias cosas. Y no es que yo le quiera hacer apología al delito ni mucho menos, sino que esto es para reflexionar. Sí, pero ahí es que hay muchas cosas. Afortunadamente, y lo decimos los que por lo menos nacimos en un hogar con principios y valores, pero hay gente que nació sin ese ejemplo. Repito, no estoy haciendo ni apología, ni justificando, ni mucho menos, pero simplemente qué bueno que algún día exista, más que todo, una formación
y que haya una capacitación en principios y valores para evitar al máximo el señalamiento. Y aquí hay varias cosas. La primera es, uno no puede caer en el facilismo de creer que pobre es igual a delincuente, porque hay ricos delincuentes también. Y dos, yo he visto hogares, y del mismo hogar salió un sicario y un médico que es casi un Pero un santo. momentico, la frase es que me estaba enredando. Detrás de una persona difícil hay una historia difícil. Y ahí, detrás de una persona difícil hay una historia difícil. Pero ahí yo lo que quiero es que hagamos la siguiente reflexión, porque en Colombia muchas veces se cae en el facilismo, uno, de facilitar y hacer apología al delito, dos, de creer que porque se es pobre se es delincuente, lo cual no es cierto. Y vuelvo y digo, hay una frase de Ortega y Gasset que todo el mundo usa hasta la mitad, y es, yo soy yo y mis circunstancias, y todo el mundo se queda ahí, pero él después decía, y si no salvo mis circunstancias, no me salvaré yo. Entonces la gente no es solo producto de sus circunstancias, y vuelvo y digo, porque yo lo he visto y lo he vivido, que de una casa sale un hombre que es casi un santo y otro que es un asesino, y tuvieron las mismas circunstancias, el mismo hogar, la misma escuela, el mismo papá, la misma mamá. Entonces yo no creo que eso sea tan fácil, y yo creo que a veces nos mata el facilismo. Es como la gente que dice, el problema de la delincuencia es la pobreza. Uno conoce municipios muy pobres que no tienen los niveles de violencia que tienen otros, países mucho más pobres y más inequitativos que no tienen niveles de violencia que hemos tenido nosotros. Entonces a veces se cae en el facilismo para buscar recetas, y la mayoría de problemas en el mundo y de nuestro país tienen múltiples causas y múltiples consecuencias, y uno tiene que tratar de tener una mirada mucho más holística para entender a fondo los problemas. Qué interesante conversar con la doctora Paola Holguín, senadora del departamento de Antioquia y aspirante nuevamente al Senado de la República, ya identificada con el número 6. Ustedes buscan el tarjetón Senado de la República y aparece el número 6, y ahí están del Centro Democrático, y ahí están apoyando la candidatura de la senadora Paola Holguín, quien aspira a ocupar nuevamente la silla en el Congreso de la República. Pregunta obligada, senadora. Ayer a través de las redes sociales apareció una denuncia suya ante la Fiscalía General de la Nación, directamente al fiscal Francisco Barbosa, una denuncia en contra del candidato del Partido Alianza Verde en coalición con el Pacto Histórico, Santiago Osorio Marín, candidato a la Cámara por el departamento de Caldas. Hablemos de esa denuncia y por qué esa denuncia, senador. Sí, porque él señala a mi padre de narcotraficante, dice que hay unos procesos en curso contra él, me señala a mí, y hay varias cosas. La primera, mi papá, yo tengo los certificados y los anexo a la denuncia de la Fiscalía y de la SAE, donde dice que no tiene ningún proceso. Le informo al doctor Santiago, porque seguro no sabe que mi papá en marzo cumple 18 años de muerto. Y dos, yo no tengo ningún proceso, ni penal, ni disciplinario, ni de ningún tipo. Todos mis antecedentes están a disposición, al igual que mis declaraciones de renta mucho antes de ser senadora. Y yo le pido a él que investigue un poco quién soy yo, porque si algo me ha caracterizado es el combate frontal y directo al narcotráfico. Yo fui asesora del expresidente Uribe, y yo creo que todos saben que extraditamos más de 1000 narcotraficantes, que tuvimos una política integral de combate contra el narcotráfico, que erradicamos más o menos el 50% de los cultivos ilícitos. Fui asesora el último año de gobierno en México del presidente Felipe Calderón Hinojosa, un combatiente frontal contra las estructuras del narcotráfico en México. Yo trabajé de hecho muy de la mano con USAID en Iniciativa Mérida, que era el Plan Colombia para México. Conozco perfectamente el país y trabajé en la frontera en Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez. También trabajé en Brasil contra las redes de narcotráfico en Salvador Bahía, y también en Argentina como asesora de seguridad, asesora en la Secretaría de Seguridad y Justicia cuando el expresidente Mauricio Macri era alcalde de Buenos Aires. Además, fui quien creó la Comisión Accidental de Lucha contra el Narcotráfico en el Congreso de la República de Colombia, y yo creo que mis hechos y mi vida hablan por mí. Senadora, ¿de alguna oportunidad usted ha conversado con Santiago? ¿Usted conoce a Santiago Osorio Marín? ¿Han tenido alguna oportunidad de tomar café? En la vida no lo he visto, no lo conozco, y fue infortunado conocerlo de esa manera, hablando tan mal de mí y de mi familia sin ninguna prueba. Y yo hice lo que me toca hacer.
A mí me enseñaron que uno tiene que respetar y hacerse respetar, y tiene que honrar padre y madre, y tiene que honrar a sus muertos. Yo honro a mis papás, que además los dos están muertos, y yo tengo la conciencia tranquila y tengo las pruebas, y espero que él se defienda en justicia, y por eso fue que le puse la denuncia por injuria y calumnia agravada. Esa denuncia se interpuso el día de ayer, ¿cierto? Sí, el día de ayer, porque estábamos esperando, porque yo la quería radicar directamente en Bogotá, ante la Fiscalía General de la Nación. Los abogados hicieron la denuncia, anexaron el video donde el señor hace esas declaraciones, y bueno, esperemos que opere la justicia. Sí, porque hay unos argumentos donde usted misma le está diciendo el por qué presenta esa denuncia. Así es, y presento todas las pruebas, y yo le quiero hacer un llamado a todos los políticos, y es: elevemos el nivel del debate. Esto no puede ser como una gallera, como una riña de gallos, donde es al que más grite, al que más injurie, al que más calumnie. El pueblo colombiano merece un debate político con altura. Es que gobernar también es educar, y educar es educar políticamente. Debatamos sobre ideas, debatamos sobre principios, y a mí, ¿sabe qué me llama la atención? Que en Colombia mis malquerientes han puesto de moda tratarme de mafiosa, y ellos son aliados de la FARC, el mayor cartel de coca, además indultado, que uno no vio que pagara cárcel ni nada, y de quienes permanentemente están tratando de torpedear la lucha contra el narcotráfico, los que se oponen a la fumigación con glifosato, los que se oponen a la erradicación forzosa, los que a toda hora hablan de legalizar incluso con fines recreativos la droga. Yo los invito a una reflexión, porque el narcotráfico tiene graves consecuencias para la salud pública. Es que Colombia no solo es un país productor, cada vez hay más consumo. Tiene una consecuencia muy grave para la economía, porque crea unas economías paralelas y ficticias. Tiene una consecuencia muy grave para el Estado de Derecho, porque permea la institucionalidad, porque debilita la democracia. Entonces, el llamado es a la reflexión, y qué bueno que, sin importar ideologías y partidos, hiciéramos un bloque común, todos los congresistas y todos los colombianos, contra el narcotráfico, que es la fuente que alimenta las estructuras. Senadora, ya para terminar con este punto y continuar ya con el trabajo que ha realizado usted en el Congreso de la República, ¿sigue firme usted con la decisión de la denuncia? Claro, y ya está radicada. Yo tengo la foto del radicado de la denuncia, y sigo adelante, y entregaré las pruebas que sean necesarias, porque vuelvo y digo, uno tiene que buscar que lo que impere sea la verdad, y no la injuria y la calumnia como herramientas políticas. Muy bien. ¿Admitieron la denuncia? Ya está radicada. Estoy esperando que normalmente a uno después le mandan a dónde la remitieron y quién va a ser el encargado. Me imagino que sí, porque ahí están las pruebas. Seguimos charlando acá con la senadora Paola Holguín, del departamento de Antioquia, senadora y candidata nuevamente al Congreso de la República, ya con el número 6, porque ya hay que hablar de un número y hay que hablar de un logo del Partido Centro Democrático, y el número 6, hoy es 16. Bueno. Y este año dicen que es el año del 6, ¿no? Está muy buena esa coincidencia. O sea, es un número cabalístico. Doctora Paula, bueno, vamos a hablar de ese trabajo, porque aquí hay que hablar también, porque hay que decirlo también con claridad. Cuando existen 108 senadores y 178 representantes a la Cámara, pues son discusiones, incluso se convierten en discusiones bizantinas, donde a veces, y volvemos a lo mismo. Pero aquí no nos vamos a quedar solamente en eso, sino que si algún día, ojalá que algún día, pues se discuta, como lo dice usted, con argumentos, con claridad, y beneficiando a toda una comunidad. Exacto, y que el debate sea técnico, claro, porque muchas veces uno encuentra que es un debate ideológico sin herramientas técnicas. A mí me llamó mucho la atención algo que vi en Suecia, y es que allá los primeros debates, que siempre son en comisión, son a puerta cerrada, para que sean debates técnicos y no se contaminen con las presiones de afuera. Y me encantó ese mecanismo, porque aquí lamentablemente a veces terminamos en una democracia de Twitter, donde los congresistas no votan,
disuadidos por los argumentos técnicos o por el beneficio del proyecto para la comunidad, sino por el hashtag con el que le están dando en las redes. Y eso es una vergüenza también. Eso debilita el sistema democrático. Bueno, entonces, pero seguimos hablando de política y yo le pregunto sobre el otro porque es una pregunta que puede despejar muchas dudas referente a lo del liderazgo del expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez. Y nos vamos a ubicar en los resultados electorales del año 2018. Sí. Y recordemos, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y ex senador de la República en el año 2018 obtuvo 879.425 votos. De los cuales, ¿cuántos votos obtuvo usted, doctora Paula? 60.000 no más. Y hay una cosa en especial. Entonces aquí viene, cuando hay una persona que lidera un proyecto, y no hablemos solamente del liderazgo político, sino a nivel general, cuando hay un líder, muchos van en coche. Y entonces se ponen a revisar los votos de Carlos Felipe Mejía Mejía, del departamento de Caldas, hijo de don Lister Mejía, y Carlos Felipe Mejía, que ya no está aspirando al Senado de la República, obtuvo únicamente 18.423 votos. Pues un senador con 18.000, bueno, muy bien, pero para que vamos aquí manejando ese aspecto. Y Luis Fernando Betancur Gómez Chano de Marquetalia, el Marquetón Luis Fernando, obtuvo para la Cámara de Representantes 22.300 votos. Increíble eso, que un representante de la Cámara obtenga mayor votación que un senador de la República. E incluso senadores con 50.000 votos se quemaron, candidatos, perdón. Entonces viene ya para hacerle la pregunta puntual. Entonces, Paloma Valencia saca, si no estoy equivocado, como 25.300 votos aproximadamente, lo mismo que María Fernanda Cabal. Y usted es una senadora ejemplar en la consecución de votos, porque usted me está hablando de 60.000 votos. Muy bien. La pregunta puntual, senador. Es la pregunta puntual. ¿Qué va a pasar ahora que ya no está el expresidente Uribe y el ex senador de la República, Álvaro Uribe Vélez? Ya no aparece, porque una cosa es aspirar a un senado. Se va a debilitar el Partido Centro Democrático y va a menguar las curules en el Senado y en la Cámara. Esa es la pregunta, senador. Bueno, yo no creo que eso pase por lo siguiente. Pero una cosa, el Centro Democrático en general sacó 2.670.000. Sí, y 2 millones y pico, y casi 900 fueron de Uribe y más o menos 800 del Logo. ¿Por qué no creo que se debilite? Porque el voto uribista es muy duro. Y yo le pregunto, el que vota por Uribe, que cree en la seguridad democrática, en la confianza inversionista, en la cohesión social, en el Estado austero, ¿para dónde se va a ir? Se queda en el partido de Uribe. Entonces, ¿qué creo yo? Que esos votos o los arrastra el Logo o se los llevan otros congresistas. Además, porque yo le voy a confesar, y yo creo que eso nos pasaba a todos. A mí me decía la gente, Paola, yo la quiero mucho, pero es que ahí está el patrón. Yo la quiero, pero yo voy a votar por Uribe. Es más, le cuento esta anécdota que todo el mundo se muere de la risa. Hace 4 años en la elección, uno de mi equipo se metió detrás de mí al cubículo y yo le dije, mi hijo, esto está prohibido, ¿por qué se viene detrás? Me dijo, porque conociéndolo usted es capaz de votar por Uribe y no por usted. Y en las reuniones yo decía, hombre, voten por el expresidente Uribe. Me decían, no, tiene que pedir el voto para usted. A mí me da pena porque es que él ha sido mi jefe toda la vida. Y él es un gran hombre y lo necesitamos en el Congreso. Pero ese voto uribista, yo estoy segura que se queda en el Centro Democrático. Y seguramente con el liderazgo que hay de tantos candidatos, de una Lirio, de una María Fernanda, de una Paloma, ellos recogerán mucho de ese voto. ¿Cuál es la aspiración nuestra? Que el partido no se debilite, que se muestre que este es un partido de voto duro, un partido de principios, que sigue avanzando. Y además yo creo que eso también se logra porque aquí hay un trabajo serio y disciplinado. Aquí, mire, le pongo un ejemplo. Yo, Paula Holguín, fui autora de 33 proyectos de ley, coautora de 55. De esos, 11 se convirtieron en leyes de la República. Fui ponente de 34 proyectos más. Nosotros trabajamos temas muy importantes para Colombia. Platica para educación pública, yo soy autora de 2 leyes.
La estampilla de la Universidad del Valle, Universidad de Antioquia, 4 billones para cada una en los próximos 20 años. La que le devuelve a las instituciones públicas de educación superior el 10% que le tienen que descontar a los estudiantes que votan en la matrícula. Nosotros fuimos los de las 2 leyes del programa de alimentación escolar PAE. Perdón, le interrumpo para preguntarle sobre educación. A veces se habla mucho de dineros para la educación, pero el fondo es otro, doctora Paola, el fondo es otro, que infortunadamente no existe como el apostolado por parte de los profesores, y le digo con mucho respeto, porque los profesores hacen un trabajo muy importante, pero aquí falta mucho. Que no se gana nada un país con que haya mucha inyección económica, con que aparezca ese músculo financiero para la educación, si prácticamente la educación, infortunadamente, es en muchos casos grave en el aspecto sistema educativo, donde no existen verdaderos profesionales que tengan esa vocación de educar. Simplemente a veces, y esto es lo que se da con mucha frecuencia con las investigaciones que uno hace a nivel periodístico, y es que los profesores siempre están pensando en la pensión y nunca piensan en mejorar, y por eso esa brecha entre lo que es la educación privada y la educación pública, y no debería existir ninguna, porque 1 más 1 es 2 en un colegio privado o en un colegio oficial. Y entonces, ¿por qué no profundizar para buscar la igualdad en la educación pública y privada? Aquí hay varias cosas y uno no puede generalizar. Primera reflexión, en educación uno tiene que luchar por cobertura, calidad y pertinencia. Correcto. Por las 3 cosas. ¿Qué le permite a uno los recursos? Mejorar cobertura, ir mejorando calidad, y ahí la reflexión para los profesores es importante. Yo no generalizo, yo tuve el privilegio de ser muchos años docente universitaria y pertenecía a un grupo que se llamaba Escuela de Docentes. ¿Qué? Usted enseñó en Bolivariana y en EAFIT. O sea, en pública y privada. No, las 2 son privadas. Bueno, exactamente. Creo que también para tener la experiencia, digamos, de la educación privada y pública. En la pública me han invitado a dictar algunas clases en la Universidad Nacional de Bogotá, que además ha sido un gran privilegio para mí. Pero a lo que voy con el tema es que uno no puede generalizar, uno encuentra otra vez de todo. Profesores que saben que lo que tienen que hacer es generar pasión por el conocimiento, invitar a la reflexión, unos que solo se preocupan por la pensión, otros que quieren ir a montar un directorio político, pero uno no puede generalizar, porque yo he tenido maestros con mucha mística, y yo traté de ser una buena docente universitaria. Y ojo, porque es que no siempre la mejor educación es la privada y la peor es la pública. Yo vengo de Antioquia, y para mí lo que hacen temas de medicina, de investigación, la Universidad de Antioquia no lo hace ninguna universidad privada. Lo que hace la Escuela de Ingenieros de la Universidad Nacional. ¿Qué sí deberíamos buscar? 1, que permitan auditar los recursos de las instituciones públicas de educación superior. Porque este gobierno ha hecho un esfuerzo enorme, y hoy la educación pública tiene un presupuesto histórico, un presupuesto que nunca había tenido, de billones y billones de pesos. ¿Qué necesitamos? Permita auditar esos recursos para que se empleen bien. Y tenemos que luchar por el tema de calidad y pertinencia. Y ahí, ojo, porque hay que luchar desde la básica. Porque muchos jóvenes llegan a la superior y desertan o se aburren porque no vienen con lo básico de conocimientos matemáticos, de comprensión de lectura. Entonces tenemos que ver de manera integral todo el ciclo educativo, mirar la calidad desde el buen comienzo de 0 a 5 hasta que terminen. Y además Gabriel García Márquez decía una cosa que es verdad: la educación es de la cuna a la tumba, y la visión sobre la educación tiene que ser así de integral. Y no solamente estudiar como inculcan muchos padres de familia, estudie para que sea alguien en la vida, no hay que estar por formarse para realizarse como persona, como profesional, que eso llegue por añadidura, porque si se centra nomás en que para que sea algo importante o alguien importante, pero es que eso no, simplemente es que hay que trabajar muchas cosas. Senadora, qué interesante que haber conversado con usted, qué bueno, como el tiempo es inexorable, nos hemos que... No, muchas gracias. Recordemos, un abrazo a todos los que nos vieron. Aquí le incluimos la cuñita, vea. El próximo 13 de marzo. Vea, Centro Democrático. Busquen en el tarjetón de Senado de la República,
como no aparece el nombre de Paola Holguín, simplemente buscan el logo del Centro Democrático y el número 6. Y ahí están apoyando a la senadora Paola Holguín. Así es. Senadora, le agradezco mucho que haya estado acá en Roce de Opiniones, Periodismo sin Condiciones, a través de Noticaldas. Muchas gracias a usted y también al doctor Diego, y bueno, y a todos los que nos vieron, mil y mil gracias. Y saludo especial allá para Juan Daniel Pérez Ángel del municipio de Pácora, concejal, aunque él es más hijo de Villa María, pero bueno, de Villa María, presidente del consejo hasta el 31 de diciembre. Más adelante estaremos conversando con el otro candidato, Jesús Iván Ospina Tortuga, exalcalde del municipio de Pensilvania. Vamos con un corte, Diego. A usted muchísimas gracias, un abrazo cargado de mucha energía positiva. Háganme el favor de estar muy bien.